administrativos, facilitar la gestión de los centros a los equipos directivos y tener información puntual y veraz para la administración y que pueda así tomar las decisiones con los datos en cualquier momento. Hemos creado también un centro que nos está sirviendo mucho para difundir las nuevas tecnologías, el CATEDU, el Centro Aragonés de Tecnologías de la Educación, que lo que pretende es validar, difundir y clasificar un poco los contenidos digitales que están en la red, porque si estamos embarcando al profesorado en una aventura muy compleja, el intentar transmitir conocimiento utilizando como herramienta las nuevas tecnologías, lo que no podemos hacer es que pierda el tiempo buscando en el marasmo de Internet cuáles son los mejores contenidos. CATEDU es un centro que le sirve de guía, que crea también materiales, pero sobre todo intenta servir y facilitar la tarea al profesorado. Y nuestro proyecto más conocido, que es el proyecto de pizarras digitales. Actuamos realmente en todos los niveles educativos, tenemos rincones digitales en infantil, porque creemos que desde pequeños los niños tienen ya que familiarizarse con las nuevas tecnologías. Tenemos recursos informáticos absolutamente en todos los centros y en todos los niveles, pero empezamos a trabajar en 2003 en lo que llamamos pizarra digital, un pequeño ordenador portátil que facilitamos a los alumnos de quinto y sexto de primaria. Ha sido, como les contaré, era un proceso difícil, costoso, en el que desde luego sin la colaboración de los profesores no hubiéramos hecho nada, pero es un proyecto también que hemos ido modificando a lo largo del tiempo. Una vez que nuestros alumnos de primaria acababan su proyecto Pizarras Digitales y pasaban al instituto, se encontraban otra vez con una metodología tradicional, porque el profesorado de secundaria no está trabajando con pizarras digitales. Hemos empezado, en consecuencia, a experimentar también en los institutos de secundaria para que estos alumnos puedan seguir su proceso. Y como comentabas antes, nos encontrábamos también en un bucle del que no sabíamos salir. Nosotros íbamos formando a los profesores en estas nuevas tecnologías y de las facultades de educación los profesores o los futuros maestros salían sin conocer ni siquiera un tablet PC. El año pasado firmamos un convenio con el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, el otro departamento que junto a nosotros está aquí en este congreso, para poder facilitar a los estudiantes de magisterio también un tablet PC y que empezaran a conocerlo ya desde sus inicios como futuros maestros. Y una tercera vía que también nos faltaba de experimentar era la del derecho, al fin y al cabo, del ciudadano a conocer las nuevas tecnologías. Nosotros, lógicamente, hemos empezado este proyecto en la escuela pública, pero tenemos también alumnado estudiando en las escuelas concertadas. Desde el año pasado estamos ampliando también el proyecto a los centros concertados porque sus alumnos deben también conocer este mundo de las nuevas tecnologías. El proyecto nació como nacen absolutamente todos los proyectos innovadores, de un profesor innovador que, como buen aragonés, es cabezón, pesado, insistente, que le enseñaba a través de las nuevas tecnologías en Ariño, un pueblo muy pequeño de la provincia de Teruel. Son unos 900 habitantes, es un CRA, un centro rural agrupado, y se constituyó en comunidad de aprendizaje, en un proyecto colaborativo entre padres, profesores y alumnos, es decir, que había ya cierto germen de innovación. Trabajaba con las nuevas tecnologías y en algún congreso vio un tablet PC, un ordenador portátil. Creyó que lo podía utilizar en
en sus clases, empezó a diseñar un proyecto para que cada alumno trabajara con un ordenador, empezó a contactar en ese momento con Microsoft, que es quien tenía el software, empezó a contactar con el gobierno de Aragón. Al final redactó un proyecto que pusimos en marcha en el año 2003. El proyecto consistía en el aprendizaje a través de portátiles de los alumnos de quinto y sexto de primaria de 10 y 11 años para que pudieran utilizar el ordenador como un instrumento de aprendizaje, no como un objetivo de su aprendizaje. Se instalaron se adecuó el colegio, se instalaron las redes inalámbricas, las conexiones, y con la colaboración de Microsoft se compraron los ordenadores. En ese momento, además, ni siquiera existía la traducción de escritura manuscrita del español en los ordenadores. El software era solamente para el inglés, y en ese momento, y gracias al proyecto, Microsoft aceleró esa traducción al español para que lo pudiéramos utilizar en nuestras aulas. Al curso siguiente, en 2004, otro pequeño pueblo en este caso de la provincia de Huesca, en el norte de nuestra comunidad, inició también el proceso. Compramos 10 tablets PC para los alumnos de cuarto y quinto y sexto de primaria. Ya ven que pequeños son algunas de nuestras escuelas. Empezamos a preparar también el colegio para las redes y las conexiones por satélite, con la diferencia de que en este caso la señal, gracias a un convenio con la Diputación, se podía difundir a toda la localidad, y podíamos comprobar mucho mejor cómo la penetración de las tecnologías de la sociedad y de la comunicación iban a entrar seguramente en las familias de estos alumnos. Fueron solo dos experiencias piloto, pero lo que vimos nos gustó, nos parecía que era diferente a lo que en general se estaba haciendo en el resto del país, y creíamos que de alguna manera había que arriesgar por quitarle protagonismo al ordenador, por desacralizarlo, porque no impidiera que el profesor viera la cara de sus alumnos. Muchas veces, y en el siglo XXI, lo que un profesor ve cuando da clase son 20 o 25 carcasas de ordenador, y ni siquiera ve las caras de sus propios alumnos. El hecho de tener que irse a un aula de informática hace que eso para los alumnos muchas veces sea una fiesta, sea un juego, y se pierde muchísimo tiempo. Muchas de estas cosas no las solventaban los tablets PC, y decidimos lanzarnos a este proyecto. Es un proyecto que se hace con este aparato, se basa en este aparato. El aparato quizás sea lo de menos, pero para nosotros era importante porque es más pequeño que un portátil, pesa menos. Yo creo que la diferencia es evidente porque permite la escritura manuscrita, se gira el monitor y se puede escribir como si fuera un cuaderno, lo cual de alguna manera nos acallaba muchas críticas sobre que los niños de ahora no escriben, y de otra forma también nos permitía ahorrar, o sea, que el alumno pudiera utilizar el ordenador como si fuera un cuaderno. Permite lógicamente conectarse a Internet en cualquier momento, y permite, si el profesor así lo desea, sacar el libro de texto o ir a hacer educación física o sacar el material de plástica en cualquier otro momento, porque nuestros alumnos no están sistemáticamente conectados a Internet ni trabajando al 100% de las horas con el ordenador. Nosotros le vimos grandes ventajas al tablet para empezar, y eso ha sido una de las modificaciones que poco a poco ha ido haciendo el programa según iba creciendo.
La influencia en el ámbito familiar era grande porque los alumnos empezamos llevándonos los tablets a casa, empezamos sacando una convocatoria pública para que los centros voluntariamente pudieran acogerse al programa, haciendo un pequeño proyecto, pero como objetivo político que era, centramos las primeras convocatorias en la escuela rural, en escuelas pequeñas a las que pudiéramos conectar a Internet. En estas pequeñas escuelas decidieron los centros que lo mejor era que los alumnos se llevaran el ordenador a casa, puesto que en la escuela no había las medidas de seguridad necesarias para que durmieran allí. Eso hizo que también enseguida las familias empezaran a familiarizarse con el ordenador. Conforme fue creciendo el programa, fuimos viendo problemas a este tipo de decisiones. Tan bueno era que en la escuela rural los alumnos se llevaran el tablet a casa, como malo tener en las grandes ciudades a 100 o 200 chavales de 10 años saliendo de su clase con un ordenador portátil bajo el brazo y sujeto pues a cualquier incidencia. Con lo cual, en general, y aunque cada centro decide qué es lo que tiene que hacer, en general en la escuela rural los alumnos se llevan el ordenador a casa, y en general en la escuela urbana el portátil, el ordenador se queda en el colegio. No obstante, siempre el acuerdo entre los directores de los centros, los profesores de los centros y las familias marcan la dinámica a seguir en cada caso. Decía que le veíamos ventajas al tablet PC porque es más pequeño, pesa menos, lo puedes llevar a casa, permite una atención individualizada del profesor, y el alumno permite también escribir en la pantalla, realizar y corregir los trabajos con mayor facilidad, potencia el trabajo en equipo, la organización, la limpieza, y como estamos viendo en nuestros alumnos, facilita mucho la actividad grupal y la expresión oral de nuestros chavales, porque en general trabajan a través de proyectos, de presentaciones, de PowerPoints que tienen que exponer oralmente delante de sus compañeros. Los objetivos, pues, de este proyecto fueron 3. Primero, promover estos procesos innovadores en los centros educativos, alcanzar un nivel de competencias digitales en nuestros alumnos e influir en ese ámbito social y familiar en la comunidad. En el curso 2005-2006 hicimos la primera convocatoria a los centros educativos. Son convocatorias voluntarias. Un centro tiene que realizar un proyecto cumpliendo una serie de condiciones. Ese proyecto llega hasta el departamento, donde se bareman, se valoran, y dependiendo de la capacidad tanto económica de ese ejercicio, pero sobre todo dependiendo de cuánto podamos formar a nuestros profesores previamente, porque eso es fundamental, empezamos a adjudicar los proyectos. Ese año fueron, el primer año, 81 localidades y 1.050 alumnos los que se embarcaron en esta aventura. Los datos hoy pues ya son datos realmente de generalización. Estamos en 315 colegios que están trabajando con pizarras digitales, en 434 localidades distintas. Allí van los datos año a año, no la suma de todos. Los profesores implicados son casi 3.000 profesores, 2.874 que están trabajando con las pizarras digitales, y estamos ya llegando a 12.500 alumnos, prácticamente el 90% de los alumnos que están estudiando en nuestras escuelas quinto
quinto y sexto de primaria. ¿Qué le pedimos nosotros a un centro educativo para que sea un centro tablet, o qué le pedíamos cuando iniciamos el proyecto? Primero, una actitud favorable ante la filosofía del programa, y la filosofía del programa no es solo utilizar un ordenador. La filosofía del programa es sobre todo intentar modificar las metodologías didácticas del profesor, intentar acompañar al alumno en ese proceso de descubrimiento del conocimiento. Necesitamos también un compromiso para que los centros velen por el equipamiento que se les confía. Necesitamos un proyecto propio que adecúe la filosofía del programa a su propia realidad educativa, y que exista compromiso para abrir este uso de las nuevas tecnologías, extenderlo al ámbito familiar y social del alumno. Lo que el Gobierno ofrece a los centros educativos que entran en este proyecto es, lógicamente, el equipamiento y las infraestructuras necesarias. Hay que hacer previamente una labor importante para revisar la conectividad y las redes de los centros educativos. Un apoyo técnico sistemático. Estamos trabajando con un profesorado que no ha sido formado en las nuevas tecnologías, y estamos trabajando con un alumnado que conoce las nuevas tecnologías prácticamente mejor que su profesor. La edad media del profesorado en Aragón es de 47 años de edad, que puede ser pues una estupenda madurez, pero está muy lejos de ser una edad en la que se dominen las nuevas tecnologías, y el cambio de rol del profesor hace que ese pavor ante que el alumno sepa más que yo retraiga a muchos profesores a entrar en el proyecto. Necesitamos de alguna manera quitarles ese miedo, pero necesitamos también que tengan el apoyo técnico, la seguridad de que si se cae el sistema, si se rompe el ordenador, alguien se lo va a venir a arreglar. Más importante seguramente que el propio aparato, que el propio tablet, es la formación que tenemos que dar a nuestros profesores para que lo utilicen de manera distinta. No tiene ningún sentido utilizar un tablet PC como si fuera una pizarra en la que se puede escribir. Hay que dar las clases de otra manera, hay que estar continuamente instando a los alumnos para que investiguen ellos, para que ellos hagan sus propios proyectos, y la fase de formación es fundamental, y es una fase además que nosotros habíamos diseñado pues de una manera más breve, de unos 2 o 3 meses de duración, con apoyos puntuales, pero conforme avanzamos en el proyecto vemos que a veces tiene que durar más, porque por otra parte estamos en una comunidad autónoma, como os decía antes, muy rural, con mucha escuela rural y con personas que quieren venir a vivir a la capital, con lo que el cambio de profesorado es continuo curso a curso. Podemos formar a todo un claustro de cualquier pueblo y al año siguiente tener un 100 o un 90% de profesorado diferente, con lo cual tenemos que volver a empezar todo el proceso. Nos parece muy importante, como les decía antes, el tener los recursos digitales apropiados. Para eso, en cada uno de los portátiles se graban los recursos de las áreas en las que se van a trabajar, y se pone a disposición del profesorado también otros recursos, así como las experiencias que han ido surgiendo fundamentalmente en la comunidad autónoma. Todos los años tenemos jornadas de buenas prácticas que se realizan pues, casualmente también en el mes de julio, y que pueden congregar a 400 o 500 profesores explicando qué es lo que están haciendo con sus pizarras digitales en sus
sus aulas e intercambiándose entre ellos las nuevas experiencias. Y hacemos también, lógicamente, un seguimiento del proyecto en cada uno de nuestros centros, porque lo que sí creemos es que no podemos institucionalizar y cerrar un proyecto. Está vivo, tiene que ir cambiando, tiene que ir adecuándose a cada uno de las circunstancias, y para eso necesitamos evaluarlo continuamente. Hemos ido también con el tiempo solventando algunos de los problemas pues a veces nimios, pero que hacían que el profesorado se quejara o le resultara incómodo dar las clases con estos aparatos. Cómo se cargan, cómo se trasladan, era todo un problema que pues se resuelve con esa especie de carro en donde